Hola, hola, tengan todos un muy buen día a todo el público que nos está visualizando. Somos alumnos de la Universidad Privada del Norte y vamos a presentar un trabajo de comunicación T1 que sería un texto mixto, el aborto, perspectiva ética y legal. A continuación les voy a pasar a mi compañera Andrea. Bueno, acá como equipo tenemos a Edith Esteban, a Valerie Vargas, a Daniel Marcos y la que habla, Andrea Quispe. Bueno, el principal tema que vamos a hablar es un tema que se ha ido grande a debate, que viene a ser el aborto. Y vamos a hablar en tanto el ámbito ético como legal. Las opiniones varían en diferentes culturas, regiones y contextos sociales. Y este documento, su objetivo es provocar una perspectiva crítica y ética sobre el aborto, analizando el amplio tipos de texto y diferentes temas que vienen con el aborto. Vamos a empezar con la multimodalidad. ¿Cómo se caracteriza la multimodalidad? Esto es un mensaje que incluye no solamente las palabras, sino también como imágenes, gráficos, colores y otros elementos visuales o sonoros. Por ejemplo, nos podemos preguntar la elección de fuentes o tipografía. ¿Esto cómo influyerá en las perspectivas de la seriedad y urgencia? Por ejemplo, no podemos ponerle colores chillones a un cuento que es muy triste o respectivamente. Los colores utilizados tienen que evocar algo respecto a tu texto o tema, ya sea calma, alarma, neutralidad, seriedad. También está la distorsión de los elementos en la página, un flujo lógico que vaya en secuencia o algo que resalte los criterios dados. Como lectura exploratoria, nos puede guiar para priorizar la lectura y la comprensión sólida y dirigida. Entre las características de la exploratoria está la rapidez, la no linealidad, la superficialidad, el enfoque en elementos paratextuales, entre otros. Acá observamos el texto del aborto en la perspectiva ética y legal. ¿Qué es el texto mixto? El texto mismo se complementa de dos tipos de texto, el texto continuo y el texto discontinuo, para formar así los textos mixtos. Esta combinación es una combinación estratégica que nos permite dar datos complejos de manera accesible y concisa. Acá podemos observar que en este texto tenemos la parte del título principal, que es el encabezado, la introducción, que es el párrafo inicial con el que se inicia, la parte de los subtítulos, que es los secundarios para organizar el texto, la parte de imágenes, que vendría a ser discontinuo porque es una fotografía o dibujo que es referente al tema. La parte estadística, que también tiene que ser viene a ser un elemento discontinuo porque presenta datos numéricos o cuantitativos de manera concisa. Los párrafos son algo continuo porque son cuerpos que explican y analizan el texto. Todo esto viene a ser una combinación de lenguajes. Tanto utilizamos el lenguaje verbal como el lenguaje visual o no verbal. De paso, pasa a mi compañera Valerie. Ahora, este tipo de texto expositivo tiene la intención de comunicar e informar de manera más clara. Esto se divide en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, como podemos ver, hemos dividido en la siguiente página introducción, desarrollo y conclusión. Ahí, como podemos observar, se llama introducción ya que presenta un tema principal dándonos una idea general, introduciendo así el tema que se va a tratar. En el desarrollo se explica con profundidad la información sobre el tema, presentando así datos, causas, consecuencias, etc. Y para finalizar se concluye tomando en cuenta lo más importante de cada párrafo, es decir, dándonos una referencia o recapitulando lo dicho en el caso más importante. Ahora, respecto al tema y subtemas. Si hacemos
un análisis crítico acerca del texto que tenemos aquí, podríamos responder la pregunta, ¿no? ¿De qué trata nuestro texto? O poder indagar a más profundidad sobre el tema. Y con esto descubriríamos cuál es el tema y sería qué es el aborto, una perspectiva ética y legal. Los subtemas siempre se van a encontrar en nuestro desarrollo, ya que nos explica su definición, unas características y cómo está desarrollado. Ahora, por ejemplo, tienen conceptos y tipos de aborto, perspectiva ética, marco legal y conclusión. Ahora, por último, todo tipo de texto tiene como objetivo transmitir un mensaje y para ello necesitamos saber cuál es el propósito comunicativo. Nuestro texto busca informar y analizar sobre el tema a todo público en general y más a estudiantes o lectores interesados respecto al tema, con el objetivo de que se informen sobre el tema que sería aborto, una perspectiva ética. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Daniel. Bueno, ahora presentamos la lectura analítica. La lectura analítica es un tipo de lectura profunda y detallada, que su objetivo es comprender el texto, evaluar y poder hacernos preguntas sacadas del texto como ¿qué es el aborto? ¿El aborto estará penalizado? ¿Por qué posturas religiosas consideran el aborto como moralmente incorrecto? Y diversas preguntas que podríamos sacar del texto. Luego está la lectura inferencial. La lectura inferencial es un tipo de lectura en la que el lector ve más allá de lo que ha leído. Puede deducir, puede interpretar y de forma directa. Si no, puede sacar conclusiones y otros tipos de cosas. Por ejemplo, podríamos decir si el texto está a favor o está en contra del aborto. Luego tenemos la interpretación y la analogía. La interpretación es un proceso en el cual nosotros podemos comprender, analizar y nos da sentido a lo que estamos leyendo. No solo tenemos que entender palabras, sino descubrir el significado de las intenciones del autor y los mensajes implícitos. Luego está la analogía. Una analogía es una comparación entre dos cosas distintas que comparten una misma idea o una estructura similar. Sirve para explicar un concepto complejo usando algo más familiar. Es por eso que yo creé una frase de que el debate sobre el aborto es como una balanza que intenta mantenerse en equilibrio entre dos pesos, los derechos de la mujer y los derechos del feto. Luego tenemos la deducción y la inducción. La deducción en sí es sacar una conclusión del texto. El aborto es un tema complejo que requiere un enfoque equilibrado entre la ética y el derecho. Las distintas posturas reflejan un profundo debate entre el derecho de la mujer y el valor a la vida del feto, y los marcos legales diversos en cada país. Si bien no existe una solución única y fundamental, las decisiones en el torno del aborto se basan en el respeto y la dignidad humana, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y el reconocimiento de los derechos individuales en contextos sociales y culturales específicos. La inducción viene a ser una opinión propia, un punto de vista, y mi opinión es que el aborto es una práctica que atenta contra el valor fundamental de la vida humana. Creo firmemente que la vida comienza desde la concepción y por lo tanto el feto merece protección legal y moral. Si bien reconozco que las mujeres tienen derecho, creo que esos derechos deberían estar por encima de la vida del ser humano en gestación. Además, pienso que en lugar de promover el aborto como una solución, la sociedad debería enfocarse en ofrecer apoyo integral a las mujeres, dándole educación sexual, eh, eh, alternativas como la adopción. Defender la vida es para mí un principio ético irrenunciable. Ahora doy paso a mi compañera Edith. Bueno, aquí tenemos lo que es la opinión y la postura.
La opinión es el juicio personal y subjetiva sobre el tema o texto. Las características implica tener una idea más subjetiva y personal. Bueno, la postura es una posición definida frente a un tema o texto de combinación, opinión con un argumento o fundamentación lógica basada en información relevante. Sus características implica una posición crítica y argumentada. Bueno, mi opinión acerca del aborto es que la mujer debe tener el derecho a poder dar vida, ¿no?, al recién nacido. Como también podemos tener en cuenta que la situación aquí en Perú en sí no es legal de por sí, ya que hay un artículo 119 del Código Penal en que solo es legal en caso de peligro para la vida o salud de la mujer, o más llamado como un aborto terapéutico. En la situación política no se han aprobado leyes que implican las casuales del aborto. Existen propuestas en sí y debates, pero aún así no han sido realizados los cambios legislativos recientes. Bueno, después de eso tenemos lo que son los criterios. El criterio 1 es la pertinencia. Todos decimos que algo pertinente cuando normalmente algo conveniente, ajustado e incluso útil, o a que aporta alguna información digna de ser considerada, como también la etimología del verbo latino pertinente, traducible como pertenecer. En sí consiste en lo que es evaluar lo que son los elementos audiovisuales y sonoros utilizando en el texto audiovisual. Bueno, aquí tenemos dos imágenes en sí, que es la comparación de que vemos una familia y el otro un bebé. Lo que aquí podemos relacionar acerca del tema es sobre el aborto, que sería en sí la parte donde está el bebé, ¿no?, que se trata acerca del tema. El criterio 2 es organización. Bueno, para estructurar y coordinación los elementos visuales y sonoros a lo largo del texto audiovisual, incluye la secuencia de escenas y la transición entre ellas, como utilizan los sonidos o las imágenes para un flujo coherente y lógico. Como también tiene que estar organizado por inicio, desarrollo y cierre. Como también podemos observar dos líneas de tiempo en la cual en la época, en la primera imagen, detalla exactamente la historia, ¿no?, con un inicio, desarrollo y cierre, algo que es muy necesario para la organización. Y el tercer criterio que tenemos, que es la organización visual, que es un criterio en opinión de lo que es para las fotografías o para lo que son captar la atención de las demás personas dentro de unas imágenes o videos. El impacto visual se logra mediante el uso idóneo de elementos, por lo que existen ciertos tips que se deben siempre presente para tener en cuenta la versión más llamativa, ¿no?, en sí. Bueno, aquí podemos observar lo que son dos imágenes, en la cual muestra lo que es la pantalla verde, lo que se usa normalmente, ¿no? Y podemos ver al otro lado que influye lo que es un animal. Gracias.